Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Un rasgo de personalidad es una forma de mostrarte al mundo, es una forma de relacionarte con el mundo también. Los rasgos son esos adjetivos que usamos cuando estamos describiendo a otra persona. Y lo cierto es que todos tenemos muchos rasgos de personalidad que se dan a la vez en nosotros. Pero siempre tenemos una forma más habitual de mostrarnos y eso hace que nos pongan o que nos pongamos nosotros mismos una etiqueta, una definición como persona. Los rasgos son nuestra forma peculiar, nuestra forma particular de actuar con los demás o con el mundo o incluso con nosotros mismos. De forma inconsciente, todos cambiamos continuamente los rasgos de nuestra personalidad. Somos uno con la pareja, somos otro con el jefe, somos otro con los compañeros. Todos llevamos dentro muchos personajes y muchas formas de actuar. Y esto es totalmente normal y totalmente necesario. Pero lo que pasa es que normalmente no usamos los rasgos de personalidad según nos interesa, sino que somos usados por esos rasgos. Una persona equilibrada es aquella a la que no es fácil definir. ¿Por qué? Porque una persona equilibrada tiene una actitud que depende de lo que pasa en cada momento. Es decir, no tiene comportamientos automatizados. Lo que pasa es que este tipo de personas son muy raras, son muy pocas, hay muy pocas. Lo más común, lo normal, es tener rasgos automatizados. Y cuando esto sucede, cuando un rasgo de la personalidad se automatiza, la persona pasa a tener el mismo comportamiento, a actuar, a pensar de la misma manera, sea cuales sean las circunstancias. Y entonces es cuando decimos, claro, es que esta persona es así. Y lo que pasa en realidad es que esa persona tiene un surco neuronal bien marcado en su cerebro y la energía discurre por ahí. Es como si la hubieran metido en un molde. Ese molde o ese surco neuronal toma el control y lleva a esa persona, dirige a esa persona y le obliga a hacer cosas que puede incluso que sean contrarias a sus intereses o dañinas para esa persona o que la alejen de sus sueños. No, esa persona no es así. Esa persona está actuando porque está en un molde o porque tiene un surco neuronal en el cerebro que la lleva a actuar así. ¿Cuándo se forman los rasgos de personalidad? Si has seguido este podcast ya sabes que, como casi todo, se forma durante la infancia, en la familia. Si tu padre gritaba muchas veces y eso te impresionaba, pues es muy posible que tengas ese rasgo dentro. Te guste o no te guste, porque esto pasa por un motivo biológico. Los seres humanos cuando nacemos somos absolutamente incapaces de hacer nada, estamos indefensos, necesitamos cuidados porque si no nos moriríamos. Y para bien o para mal, quien nos da esos cuidados es nuestra familia. Así que la familia queda asociada en el subconsciente como algo imprescindible para nuestra supervivencia. Y obviamente, dentro de cada familia, pues hay una serie de normas que se van transmitiendo de generación en generación y que son muy importantes en las relaciones familiares. Da igual que sean correctas, incorrectas, buenas o malas, son importantes, están ahí y afectan a todos los miembros de la familia. Son ese tipo de normas que te dicen cómo ser, cómo sentir, cómo actuar. Y piensa que los niños son como una esponja, absorben absolutamente todo. Así que cuando pasa el tiempo, ese niño pasa a creer que esas normas, que esos rasgos que ha visto en su casa, pues son suyos también. Es decir, confunde lo que había en su casa con su propia naturaleza. Se identifica completamente con eso que ha absorbido durante su infancia y piensa que no lo puede cambiar. Y es en ese punto cuando arranca una creencia falsa, pero muy potente, que es cuando alguien dice, yo es que soy así, yo es que soy de determinada manera.
En realidad no has nacido así, no eres así, has aprendido a ser así. Y todo lo que se aprende también se puede desaprender y se puede sustituir por algo que sea tuyo de verdad. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque si un rasgo de tu personalidad no está alineado con lo que tú eres de verdad, te vas a sentir mal con él. Por eso tienes que sustituirlo por rasgos que sean tuyos, rasgos con los que te sientas bien. Y a este proceso se le llama proceso de individualización, y todo ser humano debe recorrerlo si quiere llegar a ser el mismo, claro. Lo que pasa es que cuando hacemos esto, cuando entramos en ese proceso de individualización, nos enfrentamos a una situación complicada. Si me quedo con las reglas de mi infancia, me siento mal o me siento reprimido. Pero si me permito ser un libre pensador, entonces me siento culpable o me siento rechazado o pienso que me voy a quedar solo. Piensa que la familia no te va a ayudar a cambiar. En este caso no te va a ayudar porque no le corresponde hacerlo. Y detrás de esto hay otro motivo biológico. Un grupo se debilita con cada miembro que lo abandona. Así que lo normal, lo natural, es que ese grupo, en este caso la familia, pues haga todo lo posible para retener a sus miembros, para que todo se quede tal y como está, para que nadie cambie, porque cambiar es, de cierta manera, es abandonar el grupo. Y ojo, los rasgos de personalidad no necesariamente son siempre positivos o negativos. De hecho, hay rasgos que a priori nos pueden parecer positivos, pero que pueden traer consecuencias negativas, y viceversa, rasgos que parecen negativos y que nos traen consecuencias positivas. Por ejemplo, ser puntual. Ser puntual es un rasgo que, la mayoría de las personas consideramos que es algo positivo. Pero si el ser puntual causa tensión, causa desgaste a la persona que es puntual, entonces para esa persona ese rasgo de personalidad no es positivo, es algo que le está trayendo consecuencias negativas. ¿Cómo reaccionamos los seres humanos ante los rasgos que aprendemos en la familia? Podemos reaccionar de dos maneras, o bien imitándolos o bien rebelándonos contra ellos. Son las dos posibilidades que existen. Si tu madre gritaba mucho y eso te molesta o te molestaba, pues lo normal es que reacciones de la siguiente manera. O bien tú también vas a gritar sin poderlo remediar, y es en ese momento cuando dices: mira, me parezco a mi madre, estoy haciendo lo que hacía mi madre con la rabia que me daba. Esa es posibilidad 1, imitar. Posibilidad 2 es rebelarse contra eso. Entonces, en el ejemplo de la madre que grita, pues si se rebela el hijo, lo que va a hacer es hablar como muy bajito, ¿vale? ¿Y eso está bien? No, tampoco, porque esa persona no va a levantar la voz ni siquiera cuando debería levantarla, ni siquiera en aquellas situaciones donde es necesario levantar la voz y poner límites. Si imitas el rasgo, pues estamos ante el caso del niño bueno. El niño bueno copia lo que hacen sus padres o lo que le dicen que tiene que hacer, porque quiere ser aceptado, quiere ser querido o simplemente no quiere ningún conflicto. Y esas personas no van a tener ningún problema en su casa. Pero su adaptación a la sociedad, pues obviamente va a depender de si ese rasgo que ha seguido, que ha aprendido, que ha adoptado en la familia, pues es del agrado social o no. Si es un rasgo que se acepta socialmente, pues tampoco te creas que es bueno, porque entonces lo que va a pasar es que ese rasgo se va a quedar todavía más encajado en su personalidad. Y si el rasgo no se acepta socialmente, pues lo que va a ser es un inadaptado. Estará muy adaptado a su casa, a su familia, pero no se va a adaptar a la sociedad. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el que imita automáticamente los comportamientos que ha visto en su familia, los rasgos de personalidad que ha visto en su casa, pues no va a haber probado otros rasgos que quizás sean más acordes con su naturaleza. Y eso le va a llevar a ser pues una persona bastante influenciable,
que va a seguir órdenes, que va a seguir modas, y una persona pues que va a tener muy difícil el sacar a flote el potencial que lleva dentro. Nunca va a atreverse a salir de su zona de confort, porque es el niño bueno, recuerda, es el que hace lo que le dicen, es el que copia lo que ve, el que no quiere problemas. Entonces, pues va a ser el empleado perfecto, pero nunca va a sacar el potencial que lleva dentro. Si adoptas la segunda posibilidad, la de rebelarte contra tus rasgos familiares, entonces eres el rebelde y te vas al polo opuesto. Y no es bueno tampoco, porque entonces te vas a quedar atrapado en el comportamiento contrario. Y vas a tener que hacer un esfuerzo extra, vas a tener que gastar más energía de lo normal para ir en contra de esa información que está en tu subconsciente. El rebelde es alguien que está remando a contracorriente todos los días de su vida. Parece que va a lo suyo, pero en realidad está yendo en contra de una referencia. Y eso, la consecuencia es que tampoco es libre. Es una persona que no es libre. Porque una persona verdaderamente libre, cuando sigue una referencia propia, es cuando encuentra esa libertad. No cuando lucha en contra de las referencias que ha aprendido de otras personas. El rebelde le está dando poder a algo o a alguien de fuera. No está ejerciendo su propio poder personal. Así que para ser verdaderamente libre, elige una referencia propia. Evidentemente, ninguno de estos dos extremos, ni el niño bueno ni el niño rebelde, te va a llevar a ser tú mismo. Si obedeces siempre o si te rebelas siempre, da igual, vas a estar en la misma prisión. Son comportamientos totalmente incompatibles con un adulto equilibrado que quiera ser dueño de su poder personal. El ser humano evolucionado, equilibrado, adulto, responsable, no es ni obediente ni rebelde. Ese ser humano, que es al que deberíamos aspirar, es un ser humano que dispone de todo un conjunto de rasgos que existen entre un polo y el otro, y usa lo que más le conviene en cada momento. Ya no le da el poder ni a mamá ni a papá. Es una persona que sigue sus propias normas y que ve a su padre y a su madre como los seres humanos que son, con sus defectos y con sus virtudes. Y no necesariamente sigue sus rasgos o se rebela contra sus rasgos. Por eso es interesante que observes tus rasgos. Hasta qué punto te dominan o los dominas tú a ellos. Porque la historia de del audio de hoy es convencerte de que seas tú el que escoge qué rasgo tienes que usar y no que tú seas usado por los rasgos que te vienen o de la familia o que has aprendido. Así que si en un momento dado tienes que ser líder, puedes serlo. Si en otro momento te conviene ser sumiso y seguir a la manada, pues puedes serlo sin problemas, porque lo has decidido así. Has pensado en ese momento qué es lo conveniente para ti y no por ello te sientes mal, ni débil, ni sin recursos. Tomas una decisión consciente en cada momento porque analizas las circunstancias que están pasando a tu alrededor y eres capaz de usar un rasgo aquí, otro rasgo allá. Tienes toda la caja de herramientas a tu disposición. ¿Cómo sabes que un rasgo es neutro para ti? Pues cuando sucede delante de ti y no te alteras ni lo juzgas. En ese momento, cuando un rasgo es neutro, es cuando lo puedes empezar a utilizar dentro de tu caja de herramientas. Cuando te haga falta gritar, pues coges y gritas sin ningún problema. Gritas porque la situación lo requiere, no porque sea un rasgo de tu personalidad que has aprendido en tu casa. Gritas porque la situación lo requiere. Y si ese rasgo es neutro para ti, lo que va a pasar es que cuando alguien grita cerca de ti, pues no te va a molestar. No te vas a alterar porque alguien grite, no lo vas a juzgar. En ese momento es cuando puedes usar ese rasgo a tu favor.
Así que ya lo sabes, los rasgos de personalidad son formas de comportarse, formas de relacionarse con el mundo que hemos aprendido generalmente durante la infancia. El problema con los rasgos de personalidad es que pueden automatizarse y llevarnos a comportamientos repetitivos, incluso cuando no son beneficiosos para nosotros. Además, esa automatización de los rasgos también nos puede provocar una sensación de falta de autenticidad, nos pueden impedir ser nosotros mismos, etc. Los rasgos de personalidad pueden ser reconocidos y pueden ser modificados para permitirnos ser una versión más auténtica y más libre de nosotros mismos, porque la verdadera libertad es poder elegir, poder usar conscientemente todos los rasgos de personalidad en vez de ser dominado por ellos. Y ahora me despido, como siempre, deseándoos un buen día, invitándoos a pensar sobre el contenido y a ponerlo en práctica, por supuesto, y dando las gracias una vez más por hacer esto posible. Un fuerte abrazo.